Bueno, grabando. Listo, buenas noches. Bueno, chicas, yo les había comentado ya en la plataforma de Univida, sí me puse juicioso, ya está todo ahí, todo lo que hemos visto. Está la sumatoria de las notas del primer corte, están todas las clases ahí. Obviamente esta clase apenas salga del horno, pues la montaré ahí. Como les dije, ya no los voy a estar molestando por WhatsApp, sino que todo va a quedar ahí. Incluso procuraré que los trabajos también queden allí, como que ese sea el espacio donde esté toda la evidencia de lo que hemos estado haciendo. Y pienso que es como más fácil, ¿sí? Más práctico. Yo les había hablado, perdón, de una autora que se llama María Acaso y les iba a dejar una lectura de ella, pero en últimas, cuando caí en cuenta que no les había dejado el texto, dije, no, pues ya es muy tarde y se me ocurrió mejor otra idea. Entonces, ahorita les comento de qué se trata. Hay dos ejercicios que quiero que tengamos presentes. Uno va a ser para el 30 de abril y otro va a ser como ejercicio parcial. Pero entonces primero me gustaría que indagáramos aquí en algunos conceptos interesantes precisamente de esta autora, ya que lo que aborda me parece supremamente vital cuando estamos hablando de didáctica de las artes plásticas. Sí, recuerden que el libro se llama Las artes visuales no son manualidades y es de construir, que es como una palabra que está en tendencia ahora, de construir todo eso que tenemos nosotros preconcebido en relación a la didáctica de las artes, y en específico de las artes plásticas, ¿sí? Digamos que la discusión siempre ha sido la misma, cómo las artes plásticas ahora, digamos que tratan de vincularse y se potencian desde muchas áreas. En su momento no fue tan así, no se consideraba tan importante, pero lo interesante que hace María Acaso en su documento, en su tesis, es, digamos, hacer unas analogías bien interesantes que voy a tratar como de condensarlas lo mejor que pueda para que sean entendibles, ¿sí? Porque ustedes saben que estos libros a veces hay que, pues, digerirlos, leerlos más de una vez también para poder tener como más claro. Entonces, digamos que partimos, ya hemos visto lo del lenguaje visual, sabemos que un lenguaje visual está permeado pues necesariamente por la imagen, todo lo que nosotros percibimos por nuestros ojos, todo lo que nosotros vemos, contiene muchísima información y puede llegar a tener incluso influencia sobre nuestro comportamiento y sobre nuestra vida. La clase pasada, la última clase que tuvimos, terminamos precisamente viendo un video en el que ustedes hacían una reflexión sobre estos nuevos medios, estos nuevos recursos que tenemos, que también nos han cambiado, incluso la manera de relacionarnos, ¿sí? Incluso la manera de abordar las experiencias nos ha cambiado totalmente. Ahorita es muy loco cómo una experiencia no está totalmente compartida hasta que uno no la comparte con los demás, ¿sí? Y también como incluso el mismo lenguaje ya es común o ya, digamos, hace parte de nuestro léxico decir te voy a etiquetar, dame likes, y digamos otra serie de frases que ya están sumadas a nuestro lenguaje, ya todo el mundo sabe qué es, ¿sí? Ya todo el mundo dice, ah, no sé, voy a googlear, ¿sí? Todo el mundo sabe qué es, voy a ir a googlear. De hecho, digamos que la RAE incluye a veces muchas palabras porque ya de tanto usarse como que digamos que las hace parte de nuestro uso. Entonces, digamos que ella en su libro dice que la educación artística y cultural se diferencia del otro tipo de educación tradicional, por decirlo así, porque la educación artística y la educación cultural, digamos que su sustento, su base como tal, todos los cimientos de la educación artística y la educación cultural son el lenguaje visual. Sí, el lenguaje visual es, digamos, lo que tiene muchísimo más peso. Todo está basado en el lenguaje visual. Llámese, digamos, una pintura, un dibujo, un video, una fotografía. Y eso es lo que nosotros nos permite, digamos, entablar relación con el mundo y entablar también interpretaciones de ese mundo. ¿Qué es lo que dice ella y dónde está la problemática? Ella hace una analogía muy interesante, donde ustedes recuerdan el cuento de los tres cerditos, ¿no? Que es un cuento súper básico, súper clásico también, donde hay tres cerditos y cada cerdito construye una casita con diferentes materiales. La amenaza de esos tres cerditos era un lobo, ¿cierto? Entonces, teniendo ese cuento en la cabeza, pensemos lo siguiente, que de hecho ella hace esa analogía así en el libro.
Esos tres cerditos son el lenguaje visual, la pedagogía y las artes de la cultura visual, ¿cierto? Que sean las artes plásticas y todo esto. Esos son los tres cerditos. Hay un lobo y ese lobo que quiere tumbar esos tres cerditos, la casa de esos tres cerditos, se llama hiperdesarrollo. El hiperdesarrollo, lo narra ella ahí, es todo esto que nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué es una amenaza? Bueno, porque ese hiperdesarrollo, esos tres cerditos, digamos que se alimentan, se nutren. Uy, esperen que se me desconectó el audífono inalámbrico. Voy a ponerme el otro. No sé por qué se desconectó. Bueno, si voy hablando muy rápido, me frenan y recapitulamos. Entonces, bueno, recapitulando. Esos tres cerditos son el lenguaje visual, la pedagogía y las artes de la cultura visual. Y ese lobo es el hiperdesarrollo. ¿Por qué es una amenaza? Porque el hiperdesarrollo también está muy asociado digamos, a nuestra sociedad de consumo y cómo nosotros entendemos qué hay para consumir a partir de las imágenes, ¿sí? Este lobo, que es el hiperdesarrollo, está volcando la imagen, la cultura del lenguaje visual, la está, digamos, volcando casi que siempre a unos fines económicos. Es decir, la imagen hoy en día está aterrizándose mucho en lo que es el consumo y eso lo podemos ver evidenciado totalmente en nuestras redes sociales. Todo el tiempo nos están ofreciendo productos, todo el tiempo nos llega publicidad. No podemos ver un video de YouTube sin tener que tragarnos 4 o 6 publicidades de productos que ya el algoritmo reconoce que posiblemente a mí me gusten, y estamos como en una red en la que ese logo, ese hiperdesarrollo, esa imagen, se vuelca siempre como a eso, como el tema del consumo. Entonces, si estamos hablando que esos tres cerditos comparten el lenguaje visual, digamos como un soporte, la educación artística se basa en el lenguaje visual. Si ese lenguaje visual comienza digamos, como a permearse de este hiperdesarrollo, entonces, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Sí? Quiere decir que todas esas imágenes siempre van a estar en un fin último, que es consumir. Entonces, es ahí donde está como la crítica. ¿Qué tipo de imágenes o qué tipo de didáctica se van a trabajar de ahora en adelante para que construyamos, digamos, esa idea tan grande que nos tiene casi que nos respira en la nuca, que es el hiperdesarrollo? ¿Sí? Entonces, digamos que eh, es muy curioso. Esperen que llegó alguien más. Eso, me llegó. Es muy curioso ver cómo nuestra relación con la imagen, como les digo, se ha cambiado notablemente. Primero por la aparición de la fotografía, luego, digamos, por todo el tema de las vanguardias artísticas, el implemento de las nuevas tecnologías y todo lo que hace que nuestros ojos se acostumbren a otras cosas. Ahora, ese hiperdesarrollo también se ha vuelto muy peligroso en términos de la cultura visual. ¿Por qué? Porque ese hiperdesarrollo ha permitido o ha llegado al punto en el que las imágenes que yo veo muchas veces ni siquiera son reales. ¿Sí? Yo les hablé de esto la clase pasada, recuerdo el tema de los filtros, el tema de los efectos, el tema de, eh, digamos, de todo lo que acontece, el poder editar una imagen, ¿sí? Cosa que antes no se podía. Antes, yo les he puesto el ejemplo, yo tenía una cámara y esa cámara tenía un rollo y eran 12 posibilidades de 12 posibles imágenes, ¿sí? Ahora yo tengo la posibilidad, depende de la memoria, de tener 1000, 1500, 2000, 3000 imágenes. De una sola foto puedo tener 100 versiones, escoger la que más me guste, además editarla, además ponerle filtros, además cortarla, poder, digamos, asumir de que esa foto, esa imagen es una realidad como tal. Entonces, si el lenguaje visual está amenazado con esa falsedad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar en la educación? La idea es como que este área de la didáctica, las artes plásticas, haga mucho énfasis y un pensamiento muy crítico también en la parte visual. Yo les decía, vimos un ejemplo, la esvástica, ¿sí? Que se asocia con Hitler, que se asocia con este partido nazi, no necesariamente tiene su origen ahí, sino que tiene otras concepciones. Entonces es importante comenzar a reinterpretar todas esas imágenes que nosotros en algún momento hemos asumido como
como último fin. Y algo que permite eso también, digamos, son estos nuevos lenguajes que surgen del arte. Entonces, voy a poner aquí una imagen y quiero que me comenten, que miremos todo lo que surge de esta imagen. A ver si la pongo acá. Una imagen que obviamente todos hemos visto. Ay, hombre, ¿dónde está? Esperen que siempre me pasa lo mismo cuando voy a compartir aquí. Ah, ya, que está en pestaña. Acá. Esta imagen. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es esto? Ay, la Bella Durmiente. Ajá. Un ¿Qué corto más? de Blancanieves. Blancanieves. Blancanieves y los siete enanitos. Entonces, Sí, digamos que ya tenemos el referente de la película Disney. Sabemos que Disney, pues, nos bombardeó nuestra infancia con muchas películas que de hecho han tenido que replantearse muchos temas, ¿no? Por todo lo que acontece ahora. Entonces, digamos que es una imagen que si la traducimos vamos a deconstruirla, ¿no? ¿Cómo deconstruimos la imagen? Bueno, vamos a verla más allá de lo que ya estamos acostumbrados a ver. Ya sabemos que es la escena casi que final de la película, donde el príncipe llega, la besa, y ella despierta y se rompe el hechizo y felices para siempre, jujuju, jaja, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como lo que conocemos. Ahora, si nosotros vemos esta imagen, pongámosla, por ejemplo, en un contexto eh, cotidiano, ¿sí? Pongamos esta imagen, ella no es Blancanieves, sino que es una mujer caleña que está dormida, ¿cierto? Y él es un hombre caleño que ella está durmiendo y él la besa. ¿Se va a leer igual esa imagen? puedo dar, o sea, la opinión normal, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno, ok. Pues depende, Ujú. o sea, depende de que, pues porque si, bueno, como tú dices, o sea, sacándose del contexto, si ve una fotografía, pues siempre va, esa escena, o sea, la escena como tal, pues Ujú. va a generar romance, ¿no? Sí, O sea, si yo veo una foto y es Pepito y Pepita, yo digo, ay, tan bonitos. Profe, ok, sí, dime. yo creo que no se va a averiguar pues, por lo que veíamos en una clase que usted decía que después de que uno ya supiera dónde estaba la imagen, uno Ujú. ya se le quedaba allí en la memoria. Ajá, exacto. Bueno, y hay varios puntos. Sí, obviamente aquí entra algo que vamos a hablar ahora, que es, digamos, el pensamiento divergente, que también es bien interesante porque no podemos quedarnos solo con la versión de Disney. A veces uno tiene un tema y ese tema pues, se ha trabajado muchas veces así, pero digamos que en un salón donde uno propone que sugieran otras cosas, pues puede replantearse todo un tema, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos, pero les digo, deconstruyendo una imagen de Disney. Yo no tengo nada contra Disney, a mí me encanta. A veces todavía veo películas. En términos de realización, unos genios totales. Pero entonces, si la vamos a deconstruir, vamos a ver cuáles son como las posibilidades, porque tenemos que traerlo a nuestro contexto, ¿cierto? Y nuestro contexto particularmente ha cambiado muchísimo, ¿sí? Un ejemplo, por ahí María Caso incluso utilizaba esta imagen y se atrevería a decir la palabra acoso, ¿sí? Pues así exagerando muchísimo. Imagínense que una de ustedes se quede dormida en una fiesta o se quede dormida en un lugar o se quede dormida en su casa que esté durmiendo y que la despierte con un beso, ¿sí? No se va a ver igual. Ahora, lo que decía Yasmin, si son una pareja, si de pronto hay un sentimiento, digamos que es bien, es tierno, es romántico. Si no es así, digamos que ya entra en otros términos. Entonces, digamos que es como una imagen se puede, digamos, como llevar a múltiples interpretaciones a pesar de que es casi arquetípica, ¿sí? ¿Cómo así arquetípica? Cuando yo digo imagen arquetípica es que con verla se reconoce. Yo creo que en muchas partes del mundo se reconoce esta escena, ¿cierto? Como en muchas partes del mundo se reconocen diferentes símbolos que ya uno da por hecho, ya uno no cuestiona esos símbolos. Por ejemplo, uno no cuestiona los simbolitos del baño, ¿sí? Que son uno para mujer, uno para hombre.
Ya uno no cuestiona eso, eso ya es universal, es casi que un arquetipo. Entonces, los arquetipos son imágenes que en todas las culturas ya son reconocibles, por decirlo así, como esta escena, ¿sí? Entonces, miren lo que nos ha llevado todo esto de la imagen, que incluso muchas películas, en especial Disney, yo por ahí me meto a veces a Disney y es muy curioso porque en estos días, yo no sé si les conté a ustedes esto, yo me metí a ver Aladdin, ¿cierto? Porque no sé, me dio como por ver Aladdin porque me surgió el recuerdo y como que, ok, ¿de qué era que trataba Aladdin? Y antes de iniciar la película, Disney pide disculpas y dice que ellos hacen como énfasis en que están replanteándose muchas cosas porque en algún momento pues había un tema irracial, ¿sí? Como que Aladdin cuando era un mendigo prácticamente, digamos que tenía un color de piel y cuando es príncipe cambia ese color de piel. Entonces digamos que eso generó muchas polémicas, sabemos que eso ahorita está supremamente a flor de piel y nos hemos replanteado muchas cosas como cultura, entonces digamos que a la sociedad le toca también irse acoplando, ¿sí? Muchas veces hay gente que ya digamos que se va a los extremos y sabemos pues lo que pasa, pero digamos que es digamos la oportunidad también para reflexionar, ¿sí? Entonces si se están reflexionando cosas de antes que se hicieron en otro contexto, en otra época, yo considero que en esa época pues era lo que estaba pasando, ¿cierto? Ya lo que se haga de aquí en adelante, listo, lo que se haga de aquí en adelante, pensémoslo, replanteémoslo, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a estar en una lucha también interminable de cambiar todo un pasado. Obviamente se puede cambiar, pero desde este punto, ¿sí? Entonces digamos que el salón de clase y la didáctica de las artes es precisamente un buen punto de encuentro para pensarse la imagen de otras formas, para pensarse otras posibilidades de la imagen. Entonces, miren que en ese sentido, las dinámicas artísticas eh, pueden generar otro tipo de contenidos y otro tipo de reflexiones, digamos, utilizando elementos creativos. Voy a mostrarles otra imagen acá. A ver, aquí estaban escribiendo. Dependiendo de quiénes son, dónde es. Exactamente, sí. Ahí entran muchos factores en juego. Voy a compartirles aquí. Esta imagen, por ejemplo, se aterriza más a nuestro contexto. Miren que utilizan también otra película y la imagen se replantea, se construye. Esta sí es una escena muy romántica, ¿sí? Una escena muy tierna también, pues el solo hecho de que dos animales se enamoren, pues ya es algo muy curioso, ¿sí? Pues en los términos en que nosotros entendemos las relaciones y demás. Y pues es una imagen que en este momento se puede decir, yo me atrevería a decir que es arquetípica, ¿sí? Ese vidrio en todo el planeta en este momento se reconoce. Esa burbuja en todo momento la podemos nosotros visualizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un contexto y hay, digamos, una historia que es muy reciente que podemos asociar a esto. Miren todo lo que cambia una de las escenas más icónicas de la película con estos simples elementos. Y hay muchos artistas también que a partir de todo lo que ha sucedido de un año para acá han propuesto unas cosas bien interesantes, ¿sí? Entonces, muy curioso, pues, cómo el arte también sugiere muchas cosas, ¿sí? Y pues sabemos que el tema de la pandemia, el tema del COVID, es algo que no distingue, de pronto otras problemáticas no son tan así, pero este digamos que no distingue si es famoso, si es político, si es una persona del común, si digamos es una persona muy reconocida, ¿sí? Hubo un momento en el que tanto Jennifer López estaba encerrada en su casa, como nosotros, como los presidentes, o sea, fue una cosa que a todos nos, digamos, nos tocó. ¿Qué pasa? Si en 100 años alguien ve esta imagen, posiblemente no la entienda, ¿sí? O posiblemente tenga otras lecturas, o posiblemente no sé en qué estaremos nosotros como sociedad y qué lecturas pueda proponer esta imagen. Esta imagen, digamos que a nuestro contexto, la podemos entender perfectamente. La anterior le podemos hacer lecturas, ¿sí? Desde que estábamos niños la hemos visto, la de Blancanieves, le podemos hacer ciertas lecturas. Si la vamos a deconstruir y la vamos a poner a nuestro contexto, pues eso puede terminar siendo incluso un tema de discusión bastante álgido, pero esta imagen sí hace parte más de nuestro contexto. Entonces, digamos que también es importante utilizar las imágenes como punto de partida y como punto reflexivo, y no solamente en nuestras clases o nuestros momentos donde estemos en función de la imagen, esa didáctica de las artes también permita generar reflexiones.
que María Caso también lo toca en su libro, el tema del pensamiento divergente. ¿Qué es pensamiento divergente? Que es una vaina súper divertida. Ella, digamos que habla que hay una educación tradicional que puede ser tóxica. ¿Cómo así tóxica? Bueno, que ya está tan arraigada al pasado y a cosas que ya no entran en ciertos contextos, que digamos que se vuelve lo que menciona ella como una educación bulímica, ¿sí? Ustedes saben que la bulimia es cuando hay cierto trastorno y la persona come mucho y luego como que se incita al vómito, ¿cierto? Entonces digamos que ella hace esa analogía un poco fuerte con la educación tradicional. ¿Por qué? Porque ella dice que la educación bulímica es la que se encarga de llenarte de información que luego el estudiante se fuerza a vomitar en un examen y posterior a eso, pues esa información se va, ¿cierto? Entonces digamos que ahí empieza a hacer unas analogías interesantes con estos métodos tradicionales y comienza a decir también que lo más importante en este momento es que en estos espacios que el arte permite, porque no todas las clases creo, o bueno, digamos que en el arte es más fácil, en todas las clases se puede generar crítica y pensamiento divergente, pero las artes tienen la particularidad de que como son un lenguaje visual, pues puede ser mucho más factible, ¿sí? Y el pensamiento divergente, ¿qué es? Bueno, que una cosa no signifique lo mismo para todos, que una cosa no tenga un fin último y que una cosa pueda ser vista desde varias lecturas, ¿sí? Obviamente no vamos a llegar al punto en que eso no signifique nada porque todos piensan algo distinto, no, pero sí que haya se propicie, digamos, que cada uno pueda interpretar y reflexionar a partir de eso que está ahí. Porque siento yo que eso es lo que nutre, digamos, una clase. Por eso a veces uno se desespera tanto cuando se quedan tan callados, porque uno no sabe qué están pensando. Y sería totalmente válido que alguien diga, profesor, no estoy de acuerdo con eso por esto argumentando, y eso, digamos, que nutre también estos espacios. Sí, era lo que hacían los griegos en las polis. Se reunían a debatir, se reunían a discutir, discutir en buenos términos, pues, como de compartir conocimiento, ideas, saberes, y ya sabemos lo que la cultura griega, digamos, logró desarrollar en muchos de sus aspectos, porque es algo muy sano, ¿sí? En algún momento les decía yo, el profesor o el maestro era como una persona que tenía la luz y que la transmitía a sus estudiantes que no tenían luz, que de ahí viene la palabra alumno, que es como no tiene luz, y el profesor la tiene y deposita esa luz en el estudiante. Eso está mandado a recoger, ¿sí? Empezando porque toda la información que nosotros como docentes, digamos, trabajemos, puede ser fácilmente corroborable. Mientras yo hablo aquí, ustedes pueden buscar en internet María Caso, pueden ver cosas, pueden mirar y decir, profe, eso que usted está diciendo no es tanto así. Sí, digamos que ya es muy cuestionable esa figura de que el docente sabe todo. ¿Qué sí debería ser el docente? Y más desde las artes plásticas o de la cultura de la imagen. Ser un guía, por ejemplo, ser quien propicie discusiones, quien propicie reflexiones, que acompañe esos procesos técnicos cuando estamos hablando, por ejemplo, de pintura, de dibujo, que acompañe como ese desarrollo del estudiante, ¿cierto? Y que sea algo que se nutra entre todos. Salir un poco de esta idea cuadriculada del salón, que de hecho sigue siendo un salón cuadrado, y se puedan propiciar otros espacios, otras dinámicas dentro de la clase que permitan que el conocimiento se construya entre todos, ¿sí? Y que el docente también tenga la humildad en algún momento de decir, eso no lo sé, averigüémoslo juntos, eso no lo sé, si ustedes tienen algo que me hagan saber, genial, ¿sí? Lo digo porque a mí me ha pasado, yo en el colegio donde trabajo he dado clases de historia del arte, y la historia del arte que yo conozco ha sido desde los libros, desde las fotos, desde el video beam, ¿sí? Y yo sé que, digamos, yo estoy hablando, no sé, del Coliseo Romano. Y tengo estudiantes que ya han estado en el Coliseo Romano, que tienen fotos de allá. Entonces, qué interesante es ver que una persona ya viajó, ya conoció, tiene otra experiencia de eso que yo sé. Entonces, muchas veces yo les decía como que, bueno, cuéntanos tu experiencia, qué es lo que tú interpretas, qué sentiste en ese lugar, ¿sí? Los que han entrado a una catedral gótica en Alemania, entonces como que, bueno, cuéntame qué se siente, muéstranos fotos, tráenos fotos, ¿sí? Porque pues el docente puede saber mucho, pero ahorita digamos que hay un mundo tan extenso que los mismos estudiantes pueden tener unas perspectivas muy amplias, ¿sí? No sé si hasta ahora alguien quiera decir algo, si hay alguna duda, si voy muy rápido.
Pues, o sea, que yo ya no sé se si cabe, durmieron. no sé si cabe, pero pues no sé, bueno, frente a lo que son las imágenes, pero creo que también la lectura que uno le pueda dar va acorde, pues como a su vivencia también, a sus Ujú. principios, incluso morales, o si hablamos de un ente religioso, incluso a sus principios religiosos, porque pues yo puedo tener una lectura y otra persona otra, y no quiere decir que la mía sea correcta, la de ella incorrecta, sino que creo que Exactamente. también va acorde a la vivencia de cada persona, creería. Porque por lo menos ahorita la que tú colocaste, la de La Dama y el Vagabundo, Ujú. yo no sé por qué se me vino a la mente los supersónicos, pues yo creo que acá la mayoría los vio. Ah, sí. Pero yo me acuerdo que cuando yo veía los supersónicos me parecía imposible llegar a eso. Y hoy en Ujú. día lo estamos viviendo. Pues no igual, Sí. ¿no? Pero muchas cosas, como ver clases así por pantalla, no sé qué. Yo decía, claro, yo en su momento cuando vi eso no pensé, creo que en algún momento las generaciones futuras verán esa foto, con lo que tú decías, y dirán, pues eso parece otra cosa o le va a parecer normal. Creo que también va acorde a la vivencia de cada persona, la lectura que uno le pueda dar a las cosas. Exacto. Por eso yo pienso que es algo muy de contexto. Y yo no sé si alguien esté en desacuerdo y es válido si lo está, pero por ejemplo en estos días vi que no sé si vieron ese bonche que hubo con el personaje de Warner, este zorrillo que siempre estaba persiguiendo a una gatica que se pinta de blanco, ¿sí? Y claro, uno ahora en este contexto y con la información que uno tiene, uno dice, claro, ese man, ese zorrillo, todo el tiempo estuvo acosando a esa gata, ¿sí? Todo el tiempo la estuvo como persiguiendo y ella decía que no y él seguía ahí. Y con la lectura que hay ahora, uno dice como que, wow, o sea, impensable mostrarle eso a un niño, ¿sí? Pero en el contexto en el que yo la vi, digamos que esas reflexiones todavía no estaban tan a flor de piel. Obvio, puede haber una influencia, pero digamos que es también esa formación, esa crítica que tiene uno. ¿Y a dónde voy con esto? Se dice que mucha gente o que muchos niños se vuelven violentos por la televisión, ¿cierto? Y que mucha gente genera violencia a partir de videojuegos y todo eso. Yo no descarto esa posibilidad, pero yo me pregunto, en la época de las cruzadas, en otros contextos, por allá en Roma, donde mantenían peleando en guerras, no había televisión, ¿sí? Entonces digamos que es también, por ejemplo, aquí en Colombia nomás con esto de los liberales y conservadores, ¿sí? Que eran unas cosas atroces, que digamos que es una historia súper fuerte, tenían hasta nombres, los cortes que hacían en la garganta, que sacan la lengua, bueno, empalaban bebés, unas cosas impresionantes que uno dice eso es impensable. En esa época no había televisión, entonces uno dice, ¿qué tan cierto es eso? ¿Sí? Yo por lo menos crecí viendo Dragon Ball, todas estas cosas, sí, hay unas cosas de violencia ahí que uno dice, ok, pero digamos que yo tenía unas bases, ¿sí? Tenía, digamos, un acompañamiento también y yo sabía que estaba separado de eso, ¿sí? Yo sabía que, ok, yo estoy acá, ese muñequito puede hacer esas cosas, ahí me decían como que usted ni se le ocurra ponerse una capa y tirarse por la ventana porque usted no puede, ¿sí? Porque la imagen tiene ese poder. Entonces, por eso es importante ese pensamiento reflexivo y ese acompañamiento, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque ahorita esos límites se han perdido mucho. No sé si vieron, son ejemplos muy atroces, pero un personaje que mató como a 17 personas y grabó. ¿Y cómo se grabó? Colocó la cámara en el arma, ¿cierto? Encima del brazo y él iba caminando y es tal cual un videojuego, ¿sí? Hay personas que ya ese límite de hiperrealidad y de realidad la funden. Entonces ahí es donde está el peligro y ahí es donde digamos, lo que habla María Caso, no podemos, digamos, como combinar esas cosas, no podemos dejar que ese hiperdesarrollo, esa hiperrealidad se consuma la realidad misma, ¿sí? Es muy delicado. Entonces, por eso es tan importante que todas estas cosas que salen, que sí, hacen parte de un contexto, uno como persona que también está en este contexto, pero que es de otra generación, pues puede empaparse un poquito. Uno no dice, ok, si ahorita están jugando, ni me sé el nombre, Nintendo Switch, ¿sí? Yo no sé qué es eso porque no he jugado, pero entonces al menos uno, a personas que sí lo usan, como, mira eso de qué trata, qué es esto, qué es lo otro, para uno también tener como la información. Y desde mi contexto, desde mi experiencia, poder sacar mis conclusiones también, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está muy delicado ahora. Yo en algún momento en un salón de clase
tenía estudiantes que solamente hablaban de ese juego Fortnite, y era algo impresionante que ya llegaba al punto en que me sacaban la rabia de decir como que, ok, hablemos de otra cosa porque en la vida no es solamente eso. Y era tan fuerte que ellos hablaban en código. Entonces resulta que yo me puse a averiguar esas palabras que ellos se decían y resulta que dentro del juego se hablaban así. Tenían casi que un lenguaje propio dentro del videojuego que estaban usando en la vida real. Y yo decía, tenaz, o sea, qué impresionante esto de ver cómo eso cala tanto en la mente que termina siendo una realidad, ¿sí? Que termina colándose donde no debería de colarse. O casos también, hay un juego en línea que se llama The Second Life, o sea, la segunda vida, y en ese juego yo puedo crearme un personaje, ¿cierto? Con la apariencia física que yo quiera, un avatar, pues como un emoji, un avatar, y yo en ese juego yo puedo conocer gente que también está conectada con mi micrófono y demás, puedo hablar con esa persona, puedo entablar una relación, puedo hacer que estudio, puedo hacer que soy muy exitoso. Y hay gente que se está perdiendo en ese juego. Hay gente que está perdiendo en The Second Life, en su segunda vida. ¿Por qué? Porque ya asume que todo eso que está pasando allí hace parte de su realidad. Y yo les decía esto del lenguaje visual también porque yo les he dicho muchas veces que nuestro cerebro es totalmente holográfico, funciona con imágenes. Ustedes le ponen a una persona una imagen de alguien corriendo y el cerebro activa esas partes. Yo le había contado esto, ¿no? El cerebro activa las partes que se activan cuando uno corre, solamente con ver, ¿sí? Entonces, imagina una persona que está en esa relación con la imagen, con esa hiperrealidad tan constante, pues es muy fuerte lo que le puede llegar a hacer a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, digamos que ahí está, es como esa reflexión. No lo toca puntualmente María Caso, pero siento que da el caso. Siento que de alguna manera tiene cierta asociación, porque esa hiperrealidad no nos puede alejar de la realidad, tal cual como el video que vimos, la última clase que cerramos con él, ¿sí? Y es muy triste porque pasa. Entonces, digamos que hay que tener también como siempre un criterio, y lo que dice aquí Yasmín es cierto. Siempre va a estar desde un contexto, y así es toda obra artística, así es toda imagen también. Está el artista, está la obra y está el espectador, ¿cierto? El artista crea algo. Digamos que esta es mi obra, este mouse es mi obra, ¿cierto? Este es el artista, está la obra y aquí está el espectador. Esta obra, el artista y la obra, digamos que tienen una relación, un vínculo. Cuando la obra está aquí y llega el espectador, este espectador va a mirar esta obra desde una subjetividad, desde una experiencia, desde unos saberes preconcebidos, ¿sí? Y eso va a dar otras interpretaciones de la obra que a lo mejor el artista ni siquiera se había dimensionado, cosa que no pasaba tanto antes, porque antes pintaban al noble, a la familia real, la pintaban, igualita y ya, ¿qué más se le va a escribir a eso? O pintaban la manzana, el bodegón, ok, la manzana roja, ya no tengo nada más que interpretar, ¿sí? Pero con estas nuevas dinámicas siempre va a estar mediado por la subjetividad, ¿sí? Y entre más abstracto, más subjetivo va a ser la lectura. Por ejemplo, hay muchas obras asociadas en los años 70 y 80, con esa ola de violencia que había aquí, el arte tuvo un impacto muy fuerte. Primero, porque toda esta onda narco movió muchísimo dinero en cuestiones artísticas, y digamos que había muchas obras muy valiosas, originales, de artistas como Botero, de Luis Salcedo, todo esto, que estaban en casas de narcos, ¿sí? Y un narco, ¿para qué compra una pintura? Para tenerla en su sala, ostentar de que tiene algo original, y posiblemente la persona que vea esa pintura sea la empleada doméstica que está todo el día en la casa, ¿sí? Y se quedaban ahí. Entonces, digamos que se movió mucho el tema económico en el arte, y también había muchas obras hablando de violencia, ¿sí? Y lo digo porque uno de mis profesores, pues, todavía sigue trabajando esa temática. Entonces, cuando él hace una obra, yo la puedo mirar, y yo puedo tener una lectura muy diferente a la que puede tener una persona que sí ha tenido un vínculo, que sí se ha visto afectada directamente, que sí ha vivido la cosa ahí en carne propia, ¿sí? A uno que de pronto no le ha tocado tanto eso. Son lecturas muy diferentes. Hay gente que se puede sensibilizar y mover muchísimo más por un contexto. Y así vamos, digamos,
en muchos aspectos también, no solamente en lo artístico, ¿sí? Entra también como el tema de la empatía. Bueno, aquí hay por lo menos una obra también. Pero ya me regué a hablar demasiado, ya me secó la garganta. Acá. Miren, por ejemplo, esto. Las lecturas que uno pudiera hacer de esta imagen, que en realidad es una obra de arte contemporáneo. Y aquí yo puedo, aquí pudiéramos estar hablando una media hora más, solamente las lecturas que hay de esta obra. No sé quién quiera decir qué le sugiere, qué ve, cómo la ve. No todos al tiempo. Cuando se quedan así callados, me imagino que están arrunchados debajo de la cola. Es que, si no, bueno, yo hablo, yo no tengo lío de hablar, pero es que yo siempre hablo. No, ahí lo que yo puedo apreciar es un basurero ahí, y un par Un de basurero. borrachos allá atrás. Y un par de borrachos. Se fue la imagen. Se fue la Se imagen. fue. Ah, ok. Profe, Un basurero. Profe, es un basurero, pero la sombra refleja una pareja. Ajá. Qué chévere. Me parece bien bacano. Y es verdad, profe, haciendo alusión a lo que usted había expuesto, yo doy el área de sociales y pues es lamentable mirar, digamos, ir trabajando todo lo que es la época desde la Mesopotamia hasta nuestros días, y esa es la triste realidad, eso es lo que se ve, ¿no? Siempre ha habido violencia, y nunca el ser humano va a superar ese tipo de cosas. Eso les quería decir. Exacto, siempre ha habido guerra, violencia de alguna manera. Bueno, entonces Wilfran dice que es un basurero y un par de borrachos, bien. Doña Esperanza le parece muy chévere la obra, y ahí pudieran salir muchas más lecturas de acuerdo, digamos, a lo que cada uno percibe, ¿sí? Yo por lo menos que veo aquí, veo dos personas totalmente relajadas tomándose un vino, sin darse cuenta que están paradas en su propio basurero, ¿sí? Es como una metáfora, una imagen también, que uno lo puede llevar al término de lo ecológico. Dice, la basura está construyendo una reflexión, dice por aquí los Karim, exacto, la misma basura nos está reflejando a nosotros, el hecho de que la sombra de esa basura seamos nosotros, o una persona reconocible, pues un humano, pues también, ¿sí? Como que nosotros somos producto de eso, o al revés, ¿sí? Y uno pudiera hacer muchas reflexiones ahí, con solamente esta imagen. No sé, pues somos la única especie del planeta que produce basura, por ejemplo. Ya eso da muchísimo que pensar como especie, ¿sí? Y para revertir lo que se ha hecho es muy complejo porque ya el plástico está hasta en el aire. De hecho, en estos días veía que la tasa de fertilidad comenzó a bajar desde que aparece el plástico. Hay como una especie de relación entre las partículas del plástico y la fertilidad, más que todo en los hombres. Entonces es muy curioso ver cómo, por ejemplo, el plástico es una de las cosas más desastrosas que se han podido crear, porque esa vaina no se deshace, ¿sí? Eso puede estar mucho tiempo aquí haciendo bulto y eso está yendo todo al mar. Y va a llegar a un punto en que todos los mares van a estar, dicen que al año 2050 van a haber más botellas de plástico que peces en el océano, y eso está ahí nomás a 30 añitos, ¿sí? Entonces, ¿qué esperanzas si no revertimos todo esto? Entonces, es también como ese tipo de reflexiones que uno puede generar a partir de la imagen. Yo pudiera dar una clase de biología con esta obra, por ejemplo, ¿sí? O bueno, porque no soy biólogo, pero sí proponer una discusión en términos del medio ambiente con una obra artística, porque hay muchas, hay muchísimas, ¿sí? El land art, por ejemplo, trabaja mucho el tema de lo ecológico, ¿sí? Y que la misma gente sea la que empiece a construir los discursos, empiece a construir las discusiones a partir de eso, y no el profesor dando estadísticas atroces de todo lo que pasa en términos ambientales y que sigue pasando y que lastimosamente quién sabe cuánto tiempo más seguirá pasando, ¿sí? Y bueno, digamos que las dinámicas del arte, las imágenes que se crean en el arte contemporáneo, las buenas imágenes pues van mucho en esta línea de que miren que ni siquiera estoy hablando de técnica, ¿sí? Que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Yo diría que en un salón de clase yo pudiera sugerirles a ustedes, bueno muchachos, todo el plástico que tengan en la casa, hagamos una pieza escultórica con eso, ¿sí? No tienen que ser escultores, no tienen que ser los más diestros en plásticas para hacer una construcción
con estas botellas y con residuos, ¿cierto? Digamos que hay cierta libertad creativa allí. Eso es como un pro. ¿Cuál es el contra? El contra que yo veo es que entonces cualquier persona puede ser artista, ¿sí? No está mal, pero ¿hasta qué punto eso es bueno? Como lo que hemos discutido varias veces. Ahorita, por lo menos en la música, cualquiera puede ser cantante, sin ni siquiera tener un conocimiento, ¿sí? Cualquier persona puede, no sé, pasa mucho que hay personas que hacen un curso de un fin de semana de coach y comienzan a ofrecer terapia, por ejemplo, que es delicadísimo. Es muy delicado eso, porque uno no le puede decir a la gente todo el tiempo esté positiva, todo el tiempo esté bien, porque eso no es así, ¿sí? Uno no nació para estar todo el tiempo feliz, por más de que uno quiera. Entonces, es también como que hasta qué punto todo el mundo puede ser todo, ¿sí? Que es algo también que el hiperdesarrollo ha, digamos, como ha borrado muchas líneas que antes estaban ahí, que no se pueden llevar a extremos, ¿sí? Pero que de alguna manera dibujan algo, dibujan un paisaje, ¿sí? Dibujan como algo que uno dice, hay un sustento de algo, porque entonces llega el punto en que alguien ve 2 videos de YouTube y va a hacer una cirugía, o sea, no creo que tengamos que llegar a esos extremos, ¿sí? Como que, no sé, tengo apendicitis, voy a buscar en YouTube y busco las herramientas y ya, no, pues siento que hay personas que se preparan para todo. Sí, hay personas que estudian 5 años diseño gráfico, hay personas que estudian 5 años ingeniería, yo estudié 5 años artes y estética y así sucesivamente. Sí, obviamente hay personas que pueden saber muchísimo más que yo, sí, eso uno no lo discute, pero hasta qué punto todo el mundo puede saber todo y hacer todo, sí, es como una discusión ahí que yo a veces como que en términos artísticos me cuestiono mucho, sí. Porque si, digamos, ya la técnica no pesa tanto, pues yo mañana cojo 3 objetos, me invento un discurso, expongo y ya soy el superartista. Y toda esa gente que sí sabe, toda esa gente que sí estudia, toda esa gente que sí se ha preparado, pues uno podría decir no se avispó y ahí quedó, ¿sí? Pues entonces son unos terrenos ahí bien, bien cuestionables y también que pueden abrir mucho debate. Digamos, en esta sociedad de hiperdesarrollo y de hiperrealidad, ¿sí? Y lo digo porque pasa, mi sobrinito en estos días me dijo, yo le pregunté, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? La típica pregunta que uno hace. Y me respondió como están respondiendo muchos niños ahora, yo quiero ser youtuber, ¿sí? Yo decía, ¿y youtuber de qué? No, que de cocina, que quiere cocinar y montar recetas en YouTube. Un niño de 7 años ya se visualiza siendo youtuber. Y uno dice, ok, este fenómeno está interesante, pero uno también mira, digamos, lo que hay detrás y es complejo. A veces hasta uno quisiera ser influencer y youtuber porque hay gente que recibe muchísimo dinero casi por estar todo el día chuceando en las redes. Y uno dice, ok, es un terreno bastante fuerte porque esta gente en últimas que tanto ofrece, ¿sí? Está el youtuber que ofrece contenido muy valioso, pero está el que tiene un contenido totalmente vacío, eh, que muchas generaciones están viendo, que nuestros jóvenes están consumiendo, porque en últimas son imágenes y contenidos que se consumen. Y que una persona ya no quiera estudiar porque aspira a ser youtuber, bueno, ya es, digamos, algo también para pensarse, ¿sí? Y es algo que en estos días hablaba con alguien y es como nosotros, por lo menos de nuestra generación, viene de escuchar que todo hay que lucharlo, pero a la vez ve una generación más joven que logra las cosas así, con 2 clics, con 2 videos, y uno dice, ok, entonces ¿dónde me ubico yo? Porque estoy como en la mitad, ¿sí? O lucho, o me entrego a lo que está pasando, o abro un OnlyFans, o no sé, pero digamos que son discusiones ahí en fuertes porque esa relación con la imagen ha cambiado nuestra relación con el mundo por todos estos medios que han salido, ¿sí? Yo no estoy aquí con la intención de satanizar la tecnología, ni decir la tecnología es mala, quememos nuestros dispositivos, obviamente no, porque lo dije varias veces, o sea, si no hubiera sido por estas bellezas de máquinas, este año hubiera sido el asco de la vida estar encerrado totalmente, ¿sí? Yo no me imagino una pandemia hace 100 años, que sucedió, literal encierro, y literal era aislarse. Esto nos permitió visitar familiares, nos está permitiendo estudiar, nos permite seguir comunicándonos, creciendo, saber del mundo, enterarse qué pasa, ¿sí?
Pero entonces es también los usos que se le da a todo, que nuestra realidad no se desdibuje por la hiperrealidad. Yo creo que ese es como el mensaje de la clase de hoy, ¿sí? Que dentro de los contextos que nosotros trabajemos la imagen y trabajemos el arte como tal, procuremos siempre como esa premisa, que ese hiperdesarrollo que nos lleva mucho al tema del consumo, porque casi que el 70% de imágenes que se producen en un día son en función del consumo, y el otro porcentaje supongo que en función de lo creativo, que ese hiperdesarrollo, esa hiperrealidad no desdibuje la realidad o nuestro concepto de realidad, ¿sí? Porque nosotros nos movemos sobre algo que todos nos pusimos de acuerdo que se llama realidad, pero aparte de eso hay otra que está ahí en una nube virtual, que es una realidad que está ahí etérea, pero que nos afecta, ¿sí? Tanto así que en estos días vi que no recuerdo el valor, pero en un día se hacen yo no sé cuántos fake news, o sea, noticias falsas. De hecho, con lo del coronavirus fueron más las noticias falsas que las noticias verdaderas. Sí, ahorita está el tema de las vacunas. Bueno, una cantidad de cosas que uno ya llega al punto en que uno, Dios mío, ¿qué creo? Sí, como que a dónde voy yo, a cuál fuente llego yo, si cualquiera puede estar dando noticias, si cualquiera puede estar creando realidades. Hay otros autores, son mucho más densos, como Baudrillard, que tocan esta fibra así muy, muy interesante con esto del simulacro y la realidad. Y llega al punto de que la televisión y los medios pueden hacernos creer cualquier cosa, ¿sí? Si yo me pongo a pensar más allá, lo que yo veo en Internet puede ser lo que quieran que yo vea, ¿sí? Porque digamos que uno en Internet se mueve siempre como en cuatro páginas, que son Google, Facebook, YouTube, y no sé, y Instagram, por decir. Y todo lo busco yo ahí. Pero ¿quién me dice a mí que eso sí es? ¿Sí? Como que eso tiene filtros también, yo no sé. Hay otros buscadores, está Altavista, Yahoo, bueno, hay muchos buscadores, pero el que todos ya adoptamos es Google. Entonces, toda esa información que está ahí, también, pues habría que cuestionarse cosas. Sí, no es para volverse paranoico, pero sí es para hacer esas reflexiones en torno a cómo todo, de hecho, WhatsApp, Instagram y Facebook ya es de una sola persona, que es Zuckerberg. Entonces uno dice, ok, se está como todo conglomerando en una sola cosa, y eso puede ser también delicado, ¿sí? Y bueno, ya el tratamiento que hay ahorita con estas nuevas leyes que pueden quedarse con nuestra foto, no sé, uno cuando por lo menos abre una red social, uno firma un contrato, y se han dado casos de personas que fotos que puso en su Facebook aparecen por allá al otro lado del mundo en una valla publicitaria, y uno no puede ir a reclamar nada. Usted dijo, acepto términos. Uno acepta términos y a veces ni lee, ¿sí? Estas aplicaciones que uno descarga que le dicen permitir, 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 usted está dando permiso para que usen cámara, para que miren fotos, todo, y usted le va a permitir, ¿sí? Usted no lo piensa, pero uno se pone a ver y eso, pues, puede ser delicado, ¿sí? Entonces son como reflexiones ahí que este hiperdesarrollo debería dejarnos y que nuestros jóvenes deberían también estarse cuestionando. Bueno, voy a dejar de compartir esa imagen y voy con otro temita que antes de pasar al otro tema, no sé si alguien quiera decir algo más. Por mi parte, nada más. Ok. Lo que uno puede ver, según lo que comenta usted, es que muchas veces las redes sociales, o sea, te mienten sobre un tema, ¿no? Pasa el caso de que a veces llegan mensajes, digamos que no, que se murió fulano de tal y que tal cosa, y uno está pensando, si yo acabé de ver las noticias, que es lo que, digamos, que es donde me confirman a mí la verdad, y no aparece, entonces uno dice, bueno, entonces ¿a quién le creo? Entonces lo ponen a dudar a uno bastante. Exacto. Un mensaje en tal parte que uno dice, pero bueno, ¿y dónde quedan las noticias? O sea, ¿quién genera todo ese tipo de noticias? ¿Quién es el que hace digamos, que esas bromas así pesadas? Porque muchas veces ha pasado, ¿no? Entonces, pues uno a veces dice, no, es que hay gente, yo lo digo, o sea, yo lo digo a mi manera, ¿no? Hay gente muy desocupada, definitivamente. Sí. Sí, o sea, se meten a las redes y cualquier cosita se inventan y publican, venga. Entonces
sea, publicaran algo que realmente valiera la pena, pero es que son cositas que uno dice, son bobadas, mejor dicho, hay gente que definitivamente no tiene nada más que hacer que ponerse a inventar cosas. Entonces, exacto. O incluso a veces hasta grabar audios falsos y volverlos virales, ¿no? Que es eso, también muy entonces delicado. uno dice, no, pues también la gente que produjeran algo interesante, algo que valiera la pena, pero yo a veces había esa pereza, me da ver eso, porque eso mandan una cantidad de bobadas, un poco de cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Es la cosa. Exacto, ese es un punto bien interesante, Wilfar, porque yo pienso, por lo menos, o sea, históricamente, si uno mira, pues como con ojos de historiador, uno dice, estamos en el paraíso, ¿sí? Porque si uno se compara con la Edad Media, si uno se compara con otras épocas, uno dice, wow, o sea, ahorita la vida es muy cómoda. Dentro de todo, la vida es muy cómoda, hay mucho acceso a todo. Nunca antes en la historia de la humanidad cualquier persona se podía volver millonaria de un día para otro. Nunca había pasado eso. Las riquezas siempre estaban como sujetas a ciertas élites y ya. Ahorita usted se crea una aplicación y eso triunfa y ya, sí, la hizo. Eso nunca había pasado. En términos de viviendas y en términos de muchas cosas, de salud, por ejemplo, o sea, el hecho de que hayan hecho una vacuna en un año, hay muchos factores ahí que entran en juego, pero eso nunca antes había pasado. Y uno dice, si uno compara esta época con otras épocas, wow, o sea, estamos en la libertad total, ¿sí? Ahorita puede una pareja homosexual caminar tranquila en la calle porque no tiene que esconderse, ni la van a colgar, ni la van a apedrear, ¿sí? Ahorita, no sé, una madre puede hacerse inseminación artificial y no depender de un hombre para crear un hijo, ¿sí? Son, digamos, muchas posibilidades que tenemos. Y es muy curioso porque en el fondo es bonito. O sea, es bonito que cada uno tenga el espacio para expresarse, que cada uno pueda vivir tranquilamente, que cada uno pueda sentir que tiene un lugar en el mundo. Antes, en otras épocas, eso no era posible. Entonces, viéndolo con esos ojos históricos, estamos en un muy buen momento. Pero también es muy curioso porque en otras épocas, por ejemplo, acceder a la información, o sea, incluso aprender a leer, era una vaina que, o sea, en la vida usted se puede imaginar leyendo, ¿sí? En especial a las mujeres les ha tocado, yo creo que la peor parte de la historia en muchos contextos, en muchos, ¿sí? Incluso todavía siento que hay muchas cosas que hay que replantearse. Entonces, imagínense esa realidad en la que ni siquiera leer un libro era posible, y pensar que la vida era, no sé, como un destino por cumplir, y seguir los patrones y las conductas que, digamos, mi familia tenía para mí y las condiciones de vida tenían para mí. Habían épocas en las que el promedio de vida en los hombres, por ejemplo, era hasta los 35 años. Entonces, imagínense una vida tan corta. Ahora, digamos que con todo lo que ha avanzado la medicina, la gente cada vez vive un poquito más, ¿sí? O hay muchas herramientas, muchos productos que permiten como cierto bienestar, ¿sí? Dios quiere y pronto encuentren la cura contra el cáncer y eso ya sería como, uff, ¿sí? Como el boom. Y bueno, digamos que no creo que estemos lejos de una cosa así. Entonces, uno dice, ok, han pasado muchas cosas chéveres, bacano. Eh, y en ese momento, en otros contextos, el conocimiento era muy peleado. Y uno diría, ¿por qué el conocimiento está tan escondido? ¿Por qué el conocimiento está para unos pocos? Uno se pensaría como que debería haber una sociedad donde el conocimiento esté para todos. Lo más curioso es que esa sociedad ya llegó. El conocimiento está para todos. El conocimiento lo tenemos aquí en el bolsillo. Toda la información del planeta, toda, ¿sí? Está aquí. Nos cabe en un celular, nos cabe en un bolsillo. O sea, yo no me imagino yendo, no sé, que en este momento pudiera viajar en el tiempo y llegar por allá a 1350 y decirle a alguien, ¿qué quieres saber? Y uno buscar y que se queden viendo esta vaina. Yo creo que esa gente se desmaya y no se lo cree, ¿sí? Nosotros ya porque estamos en esto, pero es una cosa increíble que toda la información de un planeta me quepa en el celular. Lo más loco es que ahora sí tenemos información, sí todos podemos acceder a ella, pero hay tanta que la gente no sabe cuál es la verdadera, que la gente no sabe qué creer. Entonces yo siento que estamos en un punto en el que sí es importante, muy importante, cultivar el pensamiento crítico, conectar con lo que uno es, a lo que uno, digamos, es fiel,
a lo que uno de alguna manera considera como su verdad, porque no creo que haya una verdad única de todos, sino que cada uno vive una verdad. Y si vibra con eso, vibra con ciertas cosas y eso le hace bien y no le está haciendo daño a nadie, chévere, ¿sí? Pero siento que sí estamos en ese punto en que toca escucharse bastante. De hecho, a veces incluso con la comida, yo creo que en algún punto uno si va a comer algo como, no sé, de una manera como muy interna, como preguntarle a su cuerpo, como que, ¿verdad quiero esto? Sí, el cuerpo sabe también. Y conectar cada vez más con eso. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado muchísimo de eso. En otros contextos históricos sí lo hacíamos, porque nuestra conexión con la tierra era, o sea, era una cosa bellísima, ¿sí? Sabíamos los ciclos. Yo creo que más de uno, si le pregunto en qué luna estamos hoy, no sabe, ¿sí? Porque son cosas que ya uno ni tiene en cuenta. Ya nuestra dimensión del tiempo y de todo ha cambiado mucho. Y yo siento que nuestra naturaleza, o sea, la naturaleza de, no sé, de un gatico es maullar. Yo siento que la naturaleza o la esencia como tal del ser humano siempre está asociado a la agricultura. Yo siento que la esencia del ser humano es la agricultura, o sea, el trabajar la tierra. Yo siento que esa siempre ha sido como en realidad es el fin último, ¿no? Porque pues el alimento, ¿sí? El alimento es lo que nos sostiene la vida. Esas dinámicas cambiaron mucho desde la industrialización y bueno, ahora ni se diga. Pero entonces digamos que es muy curioso ver cómo ahorita sí tenemos la información, sí tenemos la libertad, sí tenemos todo eso que antes no tuvimos, por lo que mucha gente murió, por lo que mucha gente peleó. ¿Y qué se hace con eso? No está haciendo nada. Es como, no sé, como que hay tanto que no hay nada, ¿sí? Hay tantas posibilidades de ver noticias que no sé cuál es la verdadera. Hay tantas posibilidades de acceder a esta información que ya no sé qué es verdad y qué no. Entonces siento que es un momento clave para que de estas didácticas, desde estas clases, desde los contextos que ustedes comparten, pues nos pensemos la cosa un poquito más crítica. Seamos mucho más críticos y cada vez más dependientes, más independientes, perdón, en cuanto a las cosas que hay en nuestro afuera, en esta realidad, en esta hiperrealidad y demás, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar, no alargarme más aquí, todo esto que les hablo del hiperdesarrollo y todo esto de María Caso, yo les voy a dejar una tareita para el 30 de abril y esta tarea es muy sencilla, ustedes se van a leer el primer capítulo del libro de María Caso, esta vez sí lo voy a poner en la plataforma, el PDF, y quiero que hagan un ensayo, ¿sí? Un ensayo de al menos 2 páginas, pero un ensayo, ustedes saben lo que implica un ensayo, ¿no? Que hagan un ensayo de ese primer capítulo, por eso le estoy dando casi que un mes, para que ustedes lean, digamos, digieran y se aprendan también a disfrutar el proceso de escritura. Yo siento que no tenemos que verlo como algo pesado, porque cuando uno escribe, también digamos que escribir es como prácticamente como reinterpretar algo que yo pensé, como algo que está aquí y yo trato de darle forma en la escritura y después de que yo lo escriba y lo pronuncie, ya eso me quedó, ¿sí? Entonces, la idea es hacer ese ensayo con el primer capítulo. Yo voy a colgar el capítulo en la plataforma. El 30 de abril ustedes me entregan ese ensayo, ¿sí? De al menos 2 páginas. Un ensayo, ensayo. Si necesitan que repasemos cuáles son los fundamentos del ensayo, cómo se hace, lo hacemos, no hay problema la próxima clase. No tengo ningún inconveniente. Para que eso nos quede bien hecho, yo necesito necesitamos incluso que todos los semestres también se pongan las pilas con el tema de la escritura, con el tema de la reflexión, que puedan hablar sobre un párrafo, que puedan ser críticos al momento de abordar a un autor. Ustedes pueden decirme en ese ensayo que no están de acuerdo con nada de lo que dice María Caso, pero argumentenme, ¿sí? No se me queden con 3 líneas de respuesta. Yo entiendo que esto es así, no me gusta porque no, ¿sí? Sino que empecemos a argumentar un poco más. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, para terminar aquí, el tema que habla también María en el libro, es el tema de ser, que va muy asociado también con la espontaneidad, pero que es, digamos, lo inesperado, ¿sí? Y para esto lo inesperado les quiero mostrar una imagencita aquí, que es como la propuesta para que nosotros como personas que compartimos con otros contextos, con otras
digamos, en un salón de clase o en talleres o lo que sea, como artistas o como futuros licenciados en arte, pues también tengamos presente que aparte de ese pensamiento divergente, aparte de esa crítica al lenguaje visual, pues también optemos por casi que coquetear, ¿sí? En buenos términos, pues, coquetear con los estudiantes y provocar a la sorpresa y el ensayo. Esta imagen es de un colectivo neoyorquino que esos locos han alquilado una limusina o han comprado una limusina en un colegio y han pintado la limusina como la ven ahí, como un bus escolar, ¿sí? Entonces es pensarse por qué la escuela, por qué el colegio no recurre a lo visual, no recurre como a este tipo de cosas para llamar la atención, para, digamos, convocar y generar un interés, que sea un interés. Imagínense que uno lo vayan a recoger a la casa en limusina, ¿sí? Ya eso, nomás el niño por estar pendiente de que llegue esa vaina a la casa va a estar listo a la hora que es, ¿sí? Es romper esos esquemas como tan tradicionales que siempre hemos tenido y ver qué más se puede proponer, qué pasa así, ¿sí? ¿Qué puede suceder si un día hago otra cosa que de pronto no se lo esperaban? Lo inesperado es muy importante porque despierta la curiosidad, nos estimula la espontaneidad que ya la vimos y genera un interés. Porque en algún punto en el libro, creo que ya les había comentado, María acaso habla que en este momento de la cultura visual es mucho más interesante, puede ser mucho más interesante en términos visuales ir a un centro comercial que ir a un colegio o a un salón de clase. Y si uno se pone a hacer esa reflexión y dice, es verdad, ¿sí? Hay lugares en los que un niño quiere ir solamente por cómo está afuera la fachada, ¿sí? Mientras que el colegio sigue empecinado en ser tradicional, en ser estático, en tener, digamos, las mismas dinámicas de hace muchísimo tiempo. Entonces, es también replantearse esto. Y esta imagen es precisamente para eso, para hacer reflexión sobre, digamos, esa capacidad de sorpresa y de lo inesperado. Yo creo que lo inesperado es algo también muy bonito, porque también le sirve a uno como docente, ¿sí? A veces la monotonía también uno cae en eso. A veces no le queda a uno el tiempo que uno quisiera para investigar o para probar otras cosas, porque hay unos ritmos de vida que sí o sí toca cumplir, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces nunca en mi vida voy a hacer algo más nuevo, no. Por eso yo, por lo menos esta clase, la he dado, es la quinta vez que doy esta clase y siempre ensayo cosas distintas, ¿sí? Y es como la invitación también, porque si me aburro yo, le voy a transmitir ese aburrimiento, como que, ay, qué pereza otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces es como eso, como lo inesperado, no solamente, digamos, en temas, sino también en lo visual. ¿Qué pasa si un día llego con una camisa que tiene un mensaje, una imagen que va a sugerir cosas para la clase, ¿sí? En caso, pues, de que no le permitan hacer eso en el colegio donde uno trabaja, en el lugar. O qué pasa si yo, no sé, cuando llegue al salón, no se me ocurrió, cuelgo una piñata digamos, en una esquina del salón y dentro de la piñata hay cosas que ellos van a estar a la espera de qué va a pasar para que cuando se rompa esa piñata, lo que haya ahí nutra algún tema o algo que se está trabajando en clase. ¿Sí me entiendes? Es como eso de enganchar al estudiante, enganchar a las personas con las que logremos compartir, precisamente para que eso genere experiencias, porque cuando uno tiene experiencias, se le queda mucho más aferrado al conocimiento, ¿sí? Si uno hace ese tipo de cosas, a uno no se le olvidan, pero a uno que se le olvida cuando un día es igualito al otro, a uno se le olvida. ¿Cuáles son los días que uno recuerda? Ah, el día que llegó un familiar que está en el extranjero, el día en que, no sé, en que me gané la lotería, o sea, días que no pasa lo mismo. Esos son los días que uno más recuerda y esos son los que uno mira para atrás y hasta se ríe sin que nadie lo esté viendo. Entonces la idea es como en algún punto generar eso. Yo sé que es supremamente utópico y que las dinámicas de vida a veces pues no dan para eso, pero no hay que cerrarse tampoco a la idea de que al menos una vez uno lo pueda hacer, ¿sí? Esa es como la invitación. Este colectivo, les que vendo el nombre, son de Nueva York, no recuerdo, pero hay muchas, digamos, desde el arte se trabaja mucho eso. Hay una obra muy bacana de un artista que es diseñador y él en el muro creo que les mostré eso en algún momento, sí, en el muro que separa México de Estados Unidos, el man colocó unos sub y bajas,
Entonces los niños de México juegan sub y baja con el niño de Estados Unidos a través de ese muro. O sea, una vaina, buf, o sea, rompe todos los límites con algo tan sencillo. Entonces es pensarse esas posibilidades artísticas en un aula de clase, en un salón. Sí, lo que María Caso en algún momento llama humorísticamente la pedagogía sexy, le dice así. Y bueno, entonces por hoy yo creo que podemos dejar ahí. No sé si alguien quiere decir algo. Yo quiero que vayamos encaminando todos estos temas a que cada uno o por grupos, no sé, iremos cuadrando, pueda proponer una clase, ¿sí? Sabiendo que estamos en un contexto virtual, sabiendo que estamos en una clase didáctica de las artes, que cada uno en algún momento o por grupos, ya como les dije, puedan proponer una clase, ¿sí? Que un día se conecten ciertas personas, vamos a hacer una clase sobre tal, y yo también me pongo como estudiante ahí a hacer lo que ustedes propongan, ¿sí? Ojalá el tercer corte le apuntemos más como a eso. Me gustaría mucho porque siento que puede ser muy potente la experiencia y lanzarse pues también a hacer algo. Por ahora pues no tengo nada más para decirles. Si alguien quiere decir algo, pues bien. Posiblemente para la próxima semana les pida un material para hacer algo desde lo pictórico, que sería lienzo, papel seda, agua y cartulina negra. Yo les escribo en el chat igual y les recuerdo a mitad de semana para que tengan esos materiales a tiempo en la próxima clase y hagamos algo más práctico, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere decir algo? Ya hablé mucho. No más por mi parte, gracias, muy amable por la clase, estuvo súper chévere. Ok, bueno. Entonces, apenas tenga la grabación, la subo a la Univida para que ahí ya pueden ver que están todas ordenaditas pues en el orden en que las hemos ido realizando. Y nos vemos entonces mañana en cerámica y entonces dejemos ahí para descansar también un poquito. ¿Listo? Un placer haber compartido con ustedes. Ay, no he dejado de compartir la imagen. Gracias, profe, muy amable Listo, por todo. profe, muchísimas gracias. Vale. Gracias, profe. Bueno. Dejar de grabar.